Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etc. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total. Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales. Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. ¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí para iniciar otro viaje al infinito y más allá, haciendo una revisión así a velocidad supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. ¿Y qué les puedo decir? En salud no son buenas las noticias que tenemos esta semana. Un grupo de médicos, más o menos 15 o 16 médicos, más de 10, renunciaron al Ministerio de Salud en áreas críticas en este momento y siempre, como son las enfermedades inmunoprevenibles, el VIH-Sida, la hepatitis, la tuberculosis, enfermedades que en este momento o están en brote, como el caso del sarampión, y tienen que ver con esta dirección de enfermedades inmunoprevenibles, o están creciendo, o sea, están sumando casos, como es el caso, perdón por la redundancia, el caso de la hepatitis, que está creciendo, una enfermedad también inmunoprevenible. En el caso de la hepatitis A y B tienen vacunas y están subiendo los casos. De hecho, hubo una alerta y una información epidemiológica. Se quedaron fuera del ministerio algunas, no solo por la cantidad, sino algunas de las únicas personas que saben sobre distintos aspectos que tienen que ver con el monitoreo, la compra de vacunas, los boletines epidemiológicos que hacen a estas enfermedades. Y no olvidemos que el Ministerio de Salud es un organismo rector, más allá de que la salud, cada jurisdicción, cada provincia tiene que tener su política de salud y tiene su Ministerio de Salud o su Secretaría de Salud. El Ministerio de Salud de la Nación es un organismo rector que coordina las acciones en todo el territorio, porque tener un brote de sarampión en la ciudad de Buenos Aires no es tener un brote de sarampión en la ciudad de Buenos Aires, es tener un brote de sarampión en todo el país, porque la gente viaja, se desplaza. El sarampión es una enfermedad o una infección altamente transmisible, de las más transmisibles que hay. Entonces es algo que nos concierne a todos y la vacunación tiene que ver con infecciones que nos conciernen a todos y así, cuando no nos vacunamos, también nos ponemos en peligro nosotros y ponemos en peligro a los demás. Bueno, esta destrucción de las direcciones que tienen que ver con estas enfermedades, pensemos que no eran grandes cantidades de gente. Por ejemplo, en la dirección de enfermedades inmunoprevenibles, la DISEI, trabajaban 46 personas. Echaron al 30%, más o menos 16, y acaban de renunciar otro grupo
porque consideran que ya es imposible seguir trabajando y no es ético seguir trabajando en estas condiciones. La verdad es que todo el sistema científico y médico, el sistema sanitario está preocupadísimo y no son buenas noticias. Y la última noticia que llegó ayer es que se disuelve el Instituto Nacional del Cáncer. Como dijo hoy un exdirector, Daniel Gómez, del Instituto Nacional del Cáncer, este instituto no es una oficina burocrática, es el corazón de la política oncológica, era el corazón de la política oncológica del país. Y fusionarlo con otras enfermedades no transmisibles desconoce que el cáncer, los cánceres, porque hay más de 200 tipos de cánceres diferentes, tienen características muy complejas, es la segunda causa de muerte en el país. Y este instituto se ocupaba no solo de coordinar todo lo que era la promoción, la prevención, porque muchos cánceres se pueden prevenir, incluso por la vacunación, sino también la capacitación de recursos humanos, la coordinación de los medicamentos de alto costo para esta enfermedad. Bueno, en fin, una noticia lamentable y como decían nuestras abuelas, lo barato sale caro, porque lo que se ahorre van a ser centavos frente a los cientos de miles y millones de pesos y de dólares que va a haber que invertir por la falta de estas políticas de prevención. En fin, para pensarlo y tenerlo en cuenta. Como decíamos, estas estructuras no son simplemente oficinas burocráticas, ¿no? Y reúnen a los mayores especialistas. En fin, vamos a dar vuelta a la página, nos tenemos que ocupar de nuestro tema, de nuestros temas que nos encantan, nos ocupan todas las semanas. Nuestro corazón con las ciudades que están arrasadas por la tormenta y para aquí, para el AMBA, por favor, fíjense en las alertas del Servicio Meteorológico Nacional, porque se anticipa que puede haber tormentas muy fuertes después de las 12, pero con mucha inestabilidad podrían adelantarse o ser más tarde. Así que los que salgan, los que tengan actividades, los que tengan macetas sueltas en el balcón, puede haber ráfagas, puede haber tormentas muy fuertes, así que a tomar todos los recaudos. Y con esto, allá vamos, nos vamos al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Muy bien, y como hacemos habitualmente, le damos la bienvenida nuevamente a ustedes que están del otro lado. Gracias por acompañarnos durante toda esta hora. Hasta las 20 estamos en vivo como siempre en el Destape. Nos pueden escuchar y seguir, por supuesto, a través de AM 1070, en TDA, en el canal de YouTube, en el canal número 20 de Telecentro. Recuerden además que todos aquellos y aquellas que quieran seguir disfrutando de los contenidos del programa de Al Infinito y Más Allá, lo pueden hacer en formato de audio o podcast, como muy simple. Ingresan en www.norabar.com.ar y así se van a encontrar con todos los segmentos del programa desplegados. Talentos, noticias, las entrevistas y, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. Y ahora sí, abrimos, como es habitual, las vías de comunicación para que ustedes comiencen a participar como lo hacen habitualmente. Vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter en nuestras dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, siempre que puedan con el hashtag alinfinito y más allá. Y también los leemos, por supuesto, en el chat de YouTube, en la transmisión en directo de El Destape. Nora, si te parece, comenzamos con este programa especial en el día de hoy. Así es, como siempre decimos, cuando tenemos un invitado aquí en el piso, al que le vamos a dedicar toda la hora del programa, alfombra roja para Daniel Steingart. Y la presentación, como siempre hace Sebastián.
doctor en Sociología por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín y magíster en Sociología Económica por la misma Casa de Estudios. Actualmente es curador de Argendata y director de Planificación Productiva de Fundar, organización dedicada al estudio, investigación y diseño de políticas públicas para el desarrollo de la Argentina. Así es. Aquí estamos con Daniel Steingart. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por venir en un día caótico en la ciudad de Buenos Aires. Estoy leyendo acá que parece que en mi casa de nuevo no hay luz como ayer, como antes de ayer, en fin. Y hay tantos barrios afectados, sin semáforos. Bueno, la ciudad encima con estas temperaturas tan elevadas, muy caótica. Sensación térmica, creo que entre ayer y hoy, vi que hizo casi 50 grados, yo no recuerdo tan altas. No. Y esto es para los negacionistas del cambio climático, ¿no? Bueno, sí, negacionistas. Sabemos que un solo evento no se puede atribuir, pero la repetición de eventos, recordemos las danas en España y la enorme tormenta en La Plata no hace tanto. Sí, hay evidencia de el aumento de olas de calor, medidas como cantidad de días, con 5 días arriba del promedio de las temperaturas, de tantos grados arriba del promedio de las temperaturas. Eso viene en aumento en buena parte del territorio, según estimaciones que había hecho en su momento la Secretaría de Ambiente. Sí, lo que aumenta es la frecuencia, ¿no? Si antes, a lo mejor en 10 años, había un número tal de estos eventos extremos, ahora con el cambio climático ese número se multiplica y es mucho mayor. Uh-huh. Y además la intensidad. Yo por lo menos no recuerdo en mi vida haber vivido ningún día de sensación térmica de 50 grados. Yo no tampoco. 40 y pico, sí. 50 como ayer, no. No, tremendo. Así que bueno, más que agradecidos de que te hayas venido hasta aquí, hasta el estudio, para conversar con nosotros sobre tu tema específico. Nosotros siempre nos critican a los periodistas científicos porque dicen que nos ocupamos demasiado de las ciencias llamadas duras, la física, la química, la biotecnología, ¿no es cierto? En el caso de las investigaciones en salud, y poco de las ciencias, entre comillas, humanas o sociales, ¿no? Y creo que un poco de razón tienen, porque por una cuestión, entre otras cosas, de tradición, el periodismo, lo que tiene que ver con las ciencias humanas, la economía, etcétera, en los diarios, en los medios tradicionales, tenían un lugar. Lo que faltaba era el lugar para estas otras ciencias, como la física, la astronomía, en fin. Y cuando nació el periodismo científico, especialmente aquí en la Argentina, se dedicó muchísimo a estas otras ciencias. Pero nosotros queremos redimirnos de ese sesgo y por eso te invitamos, además de que, debo decir, confieso que te tenemos aquí, yo en particular, un aprecio muy especial, porque vieron que siempre hablan de que las redes son malísimas, de que todo malo, bueno. Yo a Daniel lo conocí en las redes. Cuando estabas haciendo tu doctorado, sí, ¿no? Sobre los modelos de desarrollo de los países. Me parecía tan interesante lo que escribí en las redes, que bueno, tomamos contacto, después tuvimos oportunidad de que lo entrevistara para el medio donde estaba trabajando. Y fui siguiendo un poco y con una alegría enorme, una carrera muy fructífera en la que te involucraste en campos de investigación no frecuentados y que me parece que son realmente claves, ¿no? Porque se habla mucho, por supuesto, y tiene que ocuparnos los créditos, la economía, las finanzas, pero ¿hacia dónde queremos ir? ¿Y cuál es el camino para llegar allá? A donde nosotros, qué tipo de país queremos ser y cómo hacemos para llegar a ese ideal que tenemos cada uno en nuestra cabeza. De que, por ejemplo, si a mí me preguntan, bueno, yo quiero un país que tenga educación para todos, que tenga salud para todos, es un derecho de todos los seres humanos, que podamos vivir bien, que nuestros hijos estén bien alimentados, que puedan estudiar.
que puedan tener horas de ocio también, no como ahora que tenemos que trabajar en 3 o 4 trabajos o trabajar 12 horas o 14 por día para poder tener el sustento. Y bueno, pero hay que pensarlo, hay que trazarse un camino y acordar y tratar de llegar ahí. Y entonces por eso me pareció tan interesante todo este trabajo que vos hiciste, que vos te fuiste fijando los distintos países que empezaron a lo mejor hace medio siglo siendo países pobres, no desarrollados, y de alguna manera algunos fueron escalando posiciones, otros quedamos más o menos en el mismo lugar, ¿no? Así que, bueno, Nora, te agradezco un montón esa hermosa introducción que hiciste, esa entrevista que me hiciste hace ya 8 años en un importante diario de Argentina. Bueno, fue una de mis primeras entrevistas y la guardo con mucho cariño, así que... sí, a ver, algo que a mí siempre me interesó muchísimo desde que era chico, a mí me gustaba mucho la geografía desde que yo era chico, ¿no? Cuando tenía 4 o 5 años ya me leía los atlas y esas cosas, y de repente... en esa época venían los fascículos de Clarín, que venían todos los viernes y los martes, y yo iba acumulándolos, que eran fascículos de atlas del mundo y cosas así, y a mí lo que me llamaba la atención, cada país tenía una fichita técnica, su población, su superficie, sus montañas más altas, sus ríos más largos, y siempre había una cosa que decía el PBI per cápita. Yo decía, ¿qué es esto? Le preguntaba a mi viejo, y me decía, bueno, es un indicador de riqueza, digamos, de prosperidad de los países. Y veía algunos países que ese número le daba muy alto, Estados Unidos, Suiza, Noruega, Francia, Australia, y otros que le daba bajísimo, muchos países de África. Y siempre me preguntaba por qué se daban esas diferencias de riqueza entre los países. Después me enteré que esa pregunta no tenía nada original, sino que era una de las grandes preguntas de las ciencias sociales y de las ciencias económicas en particular. Desde ya Adam Smith en 1776 con su libro La causa de los orígenes y las causas de la riqueza de las naciones. Bueno, esa pregunta ya se había hecho mucho tiempo atrás. Pero bueno, esa pregunta siempre me quedó pegando en la cabeza y es una de las razones que hizo que después, cuando yo ya fuera más grande, no estudié geografía, ahí creo que algunos profesores de la secundaria me hicieron alejarme un poco, pero después terminé estudiando sociología y ya sobre el final de la carrera me fui volviendo a retomar esa pregunta de por qué hay países ricos, países pobres, por qué unos países la calidad de vida es tanto mejor que en otros, y ahí es que llegué a hacer una tesis doctoral que trata de dar alguna respuesta a eso dentro de las muchas que hay dando vueltas. ¿Por qué? Ahora voy a contarte cuál era la respuesta que yo di en la tesis en ese momento, pero ¿por qué me importa el bienestar, digamos, en última instancia? Creo que es el fin último, digamos, del ser humano, digamos, es tratar de vivir bien, vivir mejor. Vos lo dijiste antes, o sea, creo que la salud y la educación son medios para ese vivir bien, ¿no? Para que las personas puedan ser más felices, estar más satisfechas con sus vidas. Y de hecho, el desarrollo económico correlaciona mucho con eso, aunque no es una correlación perfectísima. Hay países por ahí que son muy desarrollados y quizás no son todos los felices que serían para el nivel de desarrollo que tienen. Y a la inversa, por ejemplo, las sociedades latinoamericanas no son muy desarrolladas, pero en todas las encuestas que hay de bienestar autorreportado, bienestar subjetivo, son siempre en todas muy felices ligado al nivel de desarrollo, de lo que se prediría nuestro nivel de desarrollo. Pero, dicho esto, el desarrollo es una condición que ayuda mucho a eso. Entonces me pregunté, bueno, ok. El dinero no es todo, pero ayuda. Exactamente, el dinero no es todo, pero como ayuda mucho, ¿sabes qué? Los lazos sociales cálidos. O sea, los vínculos de comunidad, tener vínculos con amigos, con vecinos, con militantes, con compañeros de trabajo, con colegas, todo lo que genere vínculos sociales. Los seres humanos somos seres sociales. Entonces, todo lo que genere vínculos sociales, hay una evidencia total en los estudios sobre la felicidad que tiene un impacto muy importante. Lo que pasa es que a veces el desarrollo puede implicar ha ido muchas veces de la mano de la individualización, digamos, o sea, de una autonomía creciente del individuo. Entonces, como lo que ganás por un lado en materia de bienestar material, que eso correlaciona
positivamente con la felicidad. Por otro lado, se pierde si se rompen los lazos sociales. Las sociedades tradicionales históricamente fueron de lazos sociales fuertes. Entonces ahí hay una cuestión interesante que quienes amamos el estudio del desarrollo tenemos que siempre considerar. Dicho esto, bueno, en su momento, ¿qué era lo que yo había encontrado en la tesis doctoral sobre, al menos, el común denominador del desarrollo? Los países desarrollados, también en esa pregunta, ¿no?, de qué es lo que hace que los países sean desarrollados y viceversa, yo tenía una idea muy impregnada de los países desarrollados son los industriales, los países subdesarrollados no industriales, extractivistas que exportan materias primas. Entonces me fui a ver en qué medida eso era así, y es bastante así, pero, como dirían los científicos, es más complejo, es un poco más complejo. No es tan lineal ese vínculo, porque vos encontrás que hay países desarrollados, cuando vos mirás a qué se dedican, qué exportan, qué le venden al mundo, parecieran ser bastante parecidos a países de Sudamérica. Te pongo un ejemplo, Australia o Noruega, vos mirás lo que exportan, y son mayormente recursos naturales. Digo, Noruega, más de la mitad de lo que exporta son hidrocarburos. Vos mirás Noruega, la canasta exportadora es casi igual a la de Colombia. Vos mirás Australia, ¿qué es lo que exporta? Mineral de hierro, carbón, hidrocarburos y alimentos, y parece más parecido a Brasil que a Corea o a Alemania. Y a la inversa tenés países que tienen canastas exportadoras muy industrializadas y que no necesariamente son desarrollados ni tampoco han crecido mucho en las últimas décadas. El ejemplo de eso es México. Vos mirás la canasta exportadora de México y parece la de Japón o Alemania, pero no es Japón o Alemania en su bienestar. Entonces, traté de preguntar qué más hay detrás de eso, porque hay algo en esa correlación que no me cierra del todo. A ver, por supuesto, dentro de los 40 países desarrollados, más del 90% tienen perfiles de especialización con fuerte peso de las manufacturas. Pero hay algunas ovejas negras, digámosle, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, en parte Canadá, Islandia, que son exportadores más bien de recursos naturales y sus derivados. Entonces, ¿qué es lo que tienen estos países, estas ovejas negras? Australia, Noruega, Nueva Zelanda, ¿qué no tiene Argentina, Brasil, Chile, Colombia? Bueno, vos lo que encontrás es que tienen sistemas científicos tecnológicos muy potentes ligados a ese aparato productivo de base en parte primaria. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Bueno, a ver, Australia no solo es un gran exportador de minerales, es uno de los principales exportadores de software para la minería del mundo. ¿Sí? Tiene industrias o sectores de base muy tecnológica que son proveedoras de esa actividad extractiva, que es la minería, y por lo tanto, detrás de que vos exportás un mineral, hay un proceso productivo muy complejo. En Argentina yo te puedo decir lo mismo, en un caso particular, que es en el agro con la biotecnología. Yo puedo exportar soja, y quizás es un commodity, pero si detrás de todo eso vos tenés bioseres o tenés empresas de base tecnológica con muchísima ciencia aplicada que te permiten que vos esa soja la tengas con mucha productividad, que sea tolerante a sequías, bueno, por más de que vos estás exportando un commodity, detrás de toda esa cadena que hay hasta llegar a la producción de soja, tenés mucha ciencia y tecnología. Bueno, imagínate ese ejemplo que te acabo de decir en estos países. En Australia con la minería del software, en Noruega con el petróleo, que ha desarrollado buques para la industria petrolera, conocimiento de vanguardia en cómo explorar y explotar el petróleo a miles de metros de profundidad, y eso son actividades de altísimo valor agregado. Más allá de que lo que después vos ves que exportan es petróleo, detrás de eso hay mucho conocimiento. Esa es la gran diferencia que tienen con nuestras sociedades más sudamericanas. ¿Y qué es lo que pasa con México? Que es, como si querés, la otra oveja negra del otro lado, ¿no? El país que exporta mucho producto industrial, pero tiene pero que no es desarrollado. Bueno, cuando vos te fijas en México, no tiene un sistema científico-tecnológico muy desarrollado. ¿Qué hace México? Básicamente ensambla muchos productos industriales porque tiene mano de obra barata para vender, y le vende esos productos a Estados Unidos. Te lo pongo en un ejemplo por ahí acá en Argentina, lo podemos imaginar más fácilmente. Imagínate Tierra del Fuego, pero de exportación. Tierra del Fuego en Argentina, el valor agregado del conocimiento local es muy bajo. Básicamente te importás todos los componentes de un celular y mayormente los ensamblás. Y después, la diferencia con México es que en lugar de exportarlo, lo vendemos solamente al mercado interno. Bueno, México es algo parecido, pero orientado a la exportación, sobre todo a Estados Unidos. Entonces, por más de que después en las estadísticas de comercio exterior te aparece un celular que parece que es un producto tecnológico, en realidad, que lo es,
toda la parte más compleja del proceso productivo no se da en México, sino que se da en los países que diseñan esos celulares o que fabrican algunos componentes que tienen bastante complejidad, como bueno, algunas de sus piezas, discos rígidos, las pantallas, etcétera. Entonces, ese es un poco el panorama. ¿Los países desarrollados son todos industriales? No, la mayoría sí. O siguen teniendo un peso importante de la industria en sus estructuras exportadoras, pero hay algunos que no, y hay que dar cuenta de eso y viceversa. Pero ahora, lo que todos los países desarrollados tienen, eso sí, es un sistema científico y tecnológico muy potente que está ligado al aparato productivo. Y viceversa con los países que no son desarrollados. Esa era un poco la conclusión de la tesis. Es como... y para mí eso abre una discusión sobre, ok, Argentina... ¿qué tendría que hacer para desarrollarse? Porque una consecuencia de ese análisis es, ojo que dedicarte a los recursos naturales no necesariamente es algo malo. Vos, si lo lográs hacer bien, como Noruega, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, vos podés convertir los recursos naturales en una palanca del desarrollo. Entonces, la idea que tenía era guarda con creer que el recurso natural igual malo, industria igual automáticamente bueno. Es un poco más complejo. De vuelta, lo que muchas veces se dice es que cuando se hace tanto hincapié en los recursos naturales son mayormente finitos, de alguna manera, ¿no? Bueno, los bosques sí pueden... Sí, hay algunos no renovables como los hidrocarburos, los minerales. Claro, los minerales, los hidrocarburos. Y además, muchas veces... la explotación de recursos naturales, si no se hace de una manera muy planificada, resulta en una degradación del ambiente, ¿no? Sí, eso seguro. A ver, la explotación de recursos naturales tiene impactos ambientales, la existencia humana tiene impactos ambientales, no es solo la explotación de recursos naturales. Y como bien decís vos, Nora, hay dentro de los recursos naturales tenés los no renovables, los minerales, los hidrocarburos, después tenés los de índole renovable, bosques, mismo la agricultura puede ser considerada renovable. Pero lo que me parece que es importante tener en cuenta es, puede ser una palanca del desarrollo bajo ciertas condiciones. No sé si para siempre, probablemente no, porque a veces los recursos se agotan. Es verdad que las tecnologías muchas veces también van mejorando, entonces, comillas, 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 se crean recursos naturales. El Vaca Muerta, hace 50 años era inviable, hace 30 años era inviable, hoy es una realidad producto de una mejora tecnológica. Entonces, algo que antes estaba ahí en la tierra y no tenía valor económico pasa a tenerlo. Entonces, ahí hay algo a tener en cuenta. Obviamente, siempre en última instancia es finito el recurso natural no renovable, pero la tecnología te puede estirar en parte eso. Ahora, dicho esto, si me preguntás a mí qué es lo que tiene que hacer Argentina, no significa que Argentina tenga que dedicarse únicamente a la explotación de recursos naturales. Yo no creo eso. Sí creo que es un componente importante de una estrategia de desarrollo. Más aún, teniendo en cuenta que cuando vos ves qué le podés vender al mundo, por lo menos en los próximos 10, 15, 20 años, y probablemente esté asociado a los recursos naturales. A mí me encantaría exportar mayormente medicamentos biotecnológicos, satélites y pick-ups. Pero no es realista pensar que vos te vas a dedicar solamente a eso en el mundo que tenés. Y cuando vos ves otros países de la región, y sí, la mayoría tiene a los recursos naturales como un componente importantísimo de su estructura exportadora, por lo tanto de su generación de dólares. La pregunta es, ¿cómo lográs que esos recursos naturales te sirvan para invertir, que esa renta te sirva para invertir en infraestructura, en políticas educativas, en ciencia y tecnología, para que los propios recursos naturales te permitan generar encadenamientos con otros sectores? ¿Cómo hago para que, si voy a explotar el litio, también desarrolle el software para la exploración minera? Sí, o las baterías. También es otra discusión, que hay discusiones de viabilidad, pero por lo menos esa discusión hay que darla, de cómo generás, cómo agregás valor y cómo desarrollás proveedores intensivos en conocimiento ligados a los recursos naturales. Me parece que es muy importante. La gran diferencia con otros países, con los países típicamente subdesarrollados, es que los países típicamente subdesarrollados básicamente son economías de enclave, economías meramente extractivas. Vienen multinacionales, extraen el recurso natural y no generan ni agregan mayormente valor transformando, no sé, el cobre en un cable, ni tampoco desarrollan proveedores de maquinarias o de software o actividades intensivas en conocimiento ligadas a actividad. Entonces, ahí es cuando se habla del extractivismo, que muchas veces tiene estos costos, además tiene estos costos ambientales y que no conduce al desarrollo.
sea, hay una realidad. De 200 países que tiene el mundo, hay 40, voy a redondear, desarrollados, 160 que no. Esos 40, 35 más o menos, tienen estructuras exportadoras mayormente centradas en productos industriales, y estos 4 o 5 que mencioné anteriormente son excepciones. Y dentro de los 160 países restantes, y 140 de esos 160 se dedican mayormente a la exportación de materias primas, recursos naturales o algunas manufacturas de bajo valor agregado. Entonces, hay claramente una correlación entre lo que exportás y el desarrollo. Pero, de vuelta, como también hay que mirar, el diablo está en los detalles, y hay que mirar esas excepciones, es importante porque si no, no podría haber existido nunca en Australia, si no, nunca podría haber existido en Noruega, y es importante aprender de esos casos para ver qué nos puede inspirar para países como Argentina. Una cosa más que quiero agregar sobre los recursos naturales. Argentina, yo creo que no puede ser como Australia, en cuanto a depender tanto de los recursos naturales. No significa que no haya que depender, pero no depender tanto de los recursos naturales, simplemente por el hecho de que creo que no tenemos tantos recursos naturales per cápita como Australia. ¿Por qué digo esto? Argentina somos 47 millones de habitantes, en más o menos casi 3 millones de kilómetros cuadrados, en nuestra superficie continental, digamos. Eso da más o menos 16, 17 habitantes por kilómetro cuadrado. Y Australia tiene 5 veces menos nuestra densidad demográfica. Es 3 veces nuestro territorio, es casi como Brasil, con la mitad de nuestra población. Entonces, los recursos naturales per cápita que tiene Australia son mucho más altos. Entonces, si tenés tantos recursos naturales por habitante, y bueno, podés, con eso y desarrollando esos encadenamientos de los que hablaba anteriormente, podés incluir una sociedad plenamente. Ahora, en una sociedad como la Argentina, no te alcanza para generar empleo para 47 millones de habitantes. Quizás para 10, 15, 20 sí, pero para una Argentina de 47 millones no te alcanza. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que necesitas explotar inteligentemente los recursos naturales y desarrollar otros sectores lejanos a los recursos naturales. Por ejemplo, industria farmacéutica. Por ejemplo, servicios basados en el conocimiento. Por ejemplo, industria nuclear. Industria nuclear. Bueno, biotecnología está en parte ligada porque es un proveedor en parte del agro, ¿no? También de la industria farmacéutica. Satelital. Claro. O mismo, bueno, algunos segmentos de la industria automotriz puedes pensar, pero ahí te puse varios ejemplos. Claro. Nos quedamos con la idea de que los países desarrollados, bueno, hay de distintos tipos y sabores, pero lo que caracteriza a todos es justamente tener una fuerte apuesta a la ciencia y la tecnología, ¿no? Sería la divisoria de aguas, ya sea aplicada a la extracción de recursos naturales y exportación, ya sea en áreas que no están tan ligadas a los recursos. Hacemos una pequeña pausa, esta charla está interesantísima, y seguimos con Dani Steingart hablando sobre cómo tenemos que hacer, cuál es el camino que la Argentina debería seguir para ser un país desarrollado. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Nora, encontraron microplásticos en numerosos órganos e incluso en el cerebro. ¿Cómo es esto? Así es, aún faltan datos para ser concluyentes sobre qué tipo de efecto tienen los microplásticos en el cuerpo, pero estudios en animales y cultivos celulares sugieren que pueden provocar estrés oxidativo, inflamación, disfunción inmunológica, alteraciones en el metabolismo bioquímico y energético o proliferación celular anormal, entre otros trastornos. Están por todas partes, pero hay formas sencillas de evitarlos, según refleja un artículo publicado este martes en la revista Brain Medicine. Los expertos recomiendan disminuir el consumo de agua y otras bebidas embotelladas, no calentar la comida en recipientes plásticos, porque se desprenden partículas, por ejemplo en el microondas, y reducir el consumo de ultraprocesados. Científicos británicos desarrollaron un sistema de secuenciación de ADN para combatir las superbacterias. Así es, esto lo publicó The Guardian, el diario británico. La secuenciación, dicen, va a ayudar a los médicos a identificar las bacterias que causan infecciones
y ofrecer tratamientos eficaces de forma más rápida y precisa. En la actualidad, los laboratorios de los hospitales pueden tardar hasta 7 días en determinar las infecciones bacterianas y un diagnóstico definitivo puede tardar hasta 8 semanas. Científicos que intentan recuperar el mamut lanudo crearon, atención Nora, mira qué curioso, ratones lanudos. Así es, salió en todos los diarios del mundo porque son muy simpáticos, parecen de historieta. Estos ratones modificados genéticamente, que parecen salidos de una película de Pixar, además de su simpático pelaje, tienen rasgos orientados a la tolerancia al frío. Este habría sido el primer paso hacia el objetivo final que tiene este grupo de científicos, que es de una empresa de biotecnología estadounidense llamada Colossal Biosciences, para, entre comillas, desextinguir a los paquidermos prehistóricos, modificando genéticamente a los elefantes asiáticos para que se conviertan en mamut lanudos. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. ¿Sabías ¿Sabías que, al contrario de lo que suele promoverse en estos momentos, en La utilidad de lo inútil, de Editorial Acantilado, Barcelona, Nucho Ordine reflexiona sobre los saberes que no producen beneficios? Aquellos cuyo valor esencial es precisamente ajeno a cualquier finalidad utilitarista. Dice el autor, si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria, que, extraviada, acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Según Nucho Ordine, eso conduce a la desertificación de la vida y del espíritu. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Recordá que te acompañamos hasta las 20 con lo más destacado en ciencia, salud y tecnología. Recordá además que podés seguir disfrutando de los contenidos donde quieras y cuando quieras a través del formato de audio o podcast en www.norabar.com.ar. Allí te vas a encontrar con talentos, con las noticias, con cada una de las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. El chat, Nora, Daniel, estalló. Están todos discutiendo sobre modelos sustentables para los países y viendo qué necesitamos en Argentina y qué no. Comparto algunos de los mensajes, muchos nos van a quedar en el tintero. Muchos también de esos mensajes tienen que ver con que están felices de estar del otro lado compartiendo el programa con nosotros. Nelly Jiménez, bienvenidos Norita y Sebas, aquí presentes. Grande Nora, Agustín Sosa Córdoba. Laucha dice, hola Nora, acá estamos, a pie del cañón desde Córdoba. También Ana María Lucero, aquí estamos Nora, interesados en los temas que informás. Gran entrevista esta, con la mirada social, con fundamento y conocimiento. Lo seguimos por la TDA. Fabiana Rodríguez, acá, interesante, siempre viéndote, Nora, un orgullo tenerte. Habría que explicar, dice Ana María, con propiedad, explicar con propiedad, mantiene el interés de la audiencia. Necesitamos más de este tipo de profesionales con un sentido didáctico para todos. Felicitaciones, Nora y equipo, y las flores son para Daniel. Y si te parece, seguimos con la entrevista con Muchas Daniel. gracias. Así es, estamos con Daniel Steingart, doctor en Sociología, magíster en Sociología Económica y actualmente curador de Argendata y director de Planificación Productiva de Fundar, una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas para el desarrollo de la Argentina. Es el tema. Así que, Daniel, veníamos hablando sobre, qué es lo que, hay distintos caminos para llegar a ese desarrollo.
en el camino puede haber que se pierdan, puede ocurrir que se pierdan cosas valiosas, pero que algo que casi todos los países que consideramos desarrollados, donde una persona puede acceder a tener buen cuidado de la salud, de educación, puede tener un lugar donde vivir como corresponde, etcétera. A veces se pierden cosas buenas, pero lo que tienen en común es que todos tienen un desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo que nos hace pensar que errado es el camino que estamos tomando ahora, donde justamente se está atentando contra este sistema científico-tecnológico que... La gallina de los huevos de oro del desarrollo. Las gallinas de los huevos de oro del desarrollo. Gran frase que resume muy bien. Yo a veces digo, nuestros científicos valen más que el litio, más que el petróleo, ¿no? Es que digamos, el mundo va cada vez más hacia economías intensivas en conocimiento. Si vos te vas quedando atrás de eso, vas a estar en el furgón de cola de las tendencias a nivel mundial y vas a ser un país cada vez más periférico. Entonces, efectivamente, vos mirás quiénes son los países que más invierten en ciencia y tecnología. Son China, Estados Unidos, Unión Europea, Israel, Corea del Sur, Japón, Australia mismo. Son esos los países que más invierten en ciencia y tecnología. ¿Quiénes son los que menos invierten en ciencia y tecnología? Los países de África, algunos países muy pobres de Asia. América Latina está bastante mal en esa dimensión, digamos. Está muy más cerca en ese sentido de África y de Asia que de los países desarrollados. Y la verdad es que... ¿Por qué ocurre esto? Y básicamente cuando vos invertís en ciencia y tecnología, generás las condiciones de posibilidad para que las empresas innoven. Cuando las empresas innovan, ¿qué pasa? Vos desarrollás un producto nuevo. Cuando desarrollás un producto nuevo, ese producto inicialmente se da bajo condiciones monopólicas, porque yo saco un nuevo producto, no sé, un auto eléctrico, sí, por ejemplo. Y ahí los podés fijar un precio suficientemente alto, porque no hay competencia, pero por una buena razón, que es que una empresa innovó. Y después otros empiezan a ver que esa empresa se está llenando de plata y empiezan a tratar de hacer la ingeniería reversa de ese auto eléctrico hasta que volvemos a una situación de mayor competencia, donde hay más competencia entre las empresas, los precios bajan y esa renta extraordinaria se diluye. Bueno, los países desarrollados, ¿qué tienen? Muchas de esas empresas que innovan. Entonces continuamente. Entonces todo el tiempo tienen rentas muy altas, que no son rentas que meramente que se la quedan los empresarios. En parte sí, pero en parte, digamos, para poder tener esas rentas extraordinarias necesitan tener los mejores talentos. Entonces, ¿qué necesitan? Pagarles muy bien, porque si no, esas personas no trabajarían. Entonces, las empresas innovadoras también pagan salarios muy altos y eso se traduce en calidad de vida. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que tenés entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo. Después, una segunda diferencia que también tenés es que cuando vos producís este tipo de productos innovadores, muy sofisticados, normalmente es más improbable que sus precios en el largo plazo estén sostenidos, estén en la lotería, en la montaña rusa de lo que son los precios de los commodities. Digamos. Los países que exportan commodities normalmente tienen la soja. Sequía, ¿no? Tenés esas son mucho más vulnerables a eventos como sequías o la soja $600, la soja 200, la soja 600, la soja 200, el litio a $70.000 la tonelada, el litio a 10.000. Bueno, si vos sos un país exportador de productos manufacturados o ciertos servicios complejos, esos precios tienden a ser más estables en general. Luego de que se difunde toda esta innovación que acabo de decir, en general los precios son más estables. Entonces no están tan expuestos a vaivenes de precios que los vuelve muy vulnerables. O sea, las economías exportadoras de recursos naturales, las que les fue relativamente bien, justamente igualmente diseñaron algunas herramientas para amortiguar esos vaivenes de los precios internacionales. Por ejemplo, un instrumento son los fondos soberanos. Noruega, por ejemplo, tiene. Los países de Oriente Medio muy ricos también lo tienen. ¿Qué hacen? Cuando los precios están altos, ahorran en esas épocas de vacas gordas, y cuando los precios del petróleo caen, usan esa plata ahorrada para sostener niveles de vida. Pero obviamente es fácil hacer eso cuando tenés todas las necesidades satisfechas. Cuando sos un país que tiene muchas necesidades sin resolver, la presión obviamente es a tratar de, en la época de vacas gordas, gastarla para favorecer digamos, una mejora rápida de los indicadores de vida. El problema es que cuando se da vuelta el ciclo, no lo podés sostener. Pero además cuando tenés un Estado que está planificando y está, digamos, ordenando, porque si todo depende de las empresas,
las empresas, por supuesto, que tienen que existir, son las que dan trabajo, etcétera, etcétera. Vos acabás de explicar cómo crean riqueza. Esas personas que ganan muy bien después van a gastar y van a dar, le van a dar más riqueza a otros oficios, pero no es que están muy preocupadas por el bien común. Yo te diría que hay dos mitos. Un mito que es el mito que tiene el presidente actual, que es el mercado todo lo puede, no existen ni siquiera las fallas del mercado, algo que está totalmente refutado en la teoría económica, y el Estado todo lo que toca lo rompe, ¿no? Ese es un mito porque cuando vos mirás en el laboratorio de la historia, ¿no? Lo que pasó realmente, cómo los países se desarrollaron, en todos el Estado tuvo un rol muy importante. El otro mito, que a veces está del otro lado ideológico, es el Estado es la solución a todos los problemas. Y la verdad es que no es así tampoco. Porque vos podés tener estados que no necesariamente han logrado promover el bienestar, el desarrollo tecnológico, el desarrollo productivo. Digamos, sin ir más lejos, yo no sé, la URSS tuvo logros sociales relevantes, pero bueno, explotó en un momento y perdió la carrera contra con economías mixtas, digamos, de mercados de mercado y Estado en una dosis razonable. Mismo el Estado muchas veces efectivamente crea regulaciones que afectan el desarrollo. Todos lo sabemos, muchas veces que uno crea que haya que regular no significa que toda regulación sea buena. Hay muchas regulaciones que son ridículas y que afectan el desarrollo económico. Y muchas veces el Estado, cuando hace políticas públicas, hace malas políticas públicas. Muchas veces hace buenas, no sé, la asignación universal por hijo, mandar un satélite al espacio. Muchas veces hace malas. Por ejemplo, el régimen de Tierra del Fuego, que sale 2 veces el presupuesto del CONICET y genera muy poco para lo que cuesta. El régimen de ensamble de electrónica en Tierra del Fuego. O muchas otras cuestiones, razón por la cual el Estado... La percepción pública sobre el Estado hoy en Argentina está en crisis. Si creyéramos que el Estado funcionara meramente bien, no hubiera ganado Milei. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Donde hay un cierto consenso en los especialistas sobre el desarrollo, que lo que importa muchísimo es la calidad de la intervención estatal. Entonces, el Estado puede, para que sea la solución y no el problema, tiene que ser un Estado con capacidades. ¿Qué significa con capacidades? Tiene que ser un Estado que tenga a sus funcionarios reclutados profesionalmente, no en base al amiguismo. Tiene que ser un Estado donde sus funcionarios puedan desarrollar una carrera a largo plazo, donde quienes hacen bien las cosas puedan progresar y no que te cambien tu rol en función del nuevo gobierno. Tiene que ser un Estado que premie todo ese tipo de cuestiones. Tiene que ser un Estado que haga buen uso de sus datos. O sea, el Estado en Argentina el Estado puede tener muchos datos, pero muchas veces no los interconecta. Y por lo tanto tiene un desconocimiento profundo de la realidad argentina y por lo tanto cuando diseña políticas públicas las hace con una precisión malísima. Te pongo un ejemplo. En la pandemia, no sé si se acuerdan, hubo 2 grandes herramientas de contención de ingresos. Una fue el programa ATP, Asistencia al Trabajo y la Producción, centrado sobre todo en el segmento formal, donde el Estado tenía muy buena información. Y después estaba el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, centrado en los informales, donde el Estado tiene muy poca información. Y en ese momento, las distintas estimaciones que habían hecho los especialistas de cuántos beneficiarios del IFE iba a haber era 3,5 millones, 4. Fueron 9. ¿Por qué? Porque el Estado tenía muy malos, un gran desconocimiento de lo que ocurría en una gran parte de la población, que es la informal. En cambio, con el ATP, y eso tuvo problemas, digamos, porque el IFE tardó mucho más tiempo en pagarse, 2 meses. En cambio, el ATP se hizo en 2 semanas. Y a la vez no podía hacer una sintonía fina de a quién realmente necesitabas ayudar. En cambio, con el ATP, que estaba dirigido al segmento formal, donde ahí, justamente, como el Estado tiene mucha más información, podía calibrar mucho mejor la política, la pudiste implementar mucho más rápido y con un efecto bien quirúrgico. Entonces, este tipo de cosas, que acabo de poner un ejemplo, pasan en todos lados. Muchas veces no sabemos la efectividad de las políticas públicas. Si vos no sabés la efectividad de las políticas públicas, capaz seguís insistiendo en una receta que tiene malos resultados o que podría ser mejorada. Si vos tenés recursos que son finitos, presupuestarios, vos lo que querrías es que cada peso que vos gastás maximice el bienestar de la gente. Y muchas veces el Estado no lo logra, y en parte no lo logra porque no tiene buena información al respecto, no evalúa sus políticas, y eso es algo que desde Fundar, donde yo trabajo, tratamos de predicar mucho. Es decir, si vos no transformás el Estado para hacerlo un Estado mucho más inteligente y menos bobo, va a ser muy difícil el desarrollo. O sea, creemos totalmente en el Estado como herramienta de transformación, porque así se desarrollaron los países, pero no cualquier Estado, ¿sí? Porque si no, simplemente bastaría con subir el gasto y listo, y se resuelve. Y Argentina
demuestra que eso no es así. O no necesariamente es así. Es importantísima la agenda de cómo generas un Estado inteligente. Y cuando vos te fijás también en estos países desarrollados, además de que el común denominador es que invierten en ciencia y tecnología y todo eso, también tienen estados con capacidades mucho más fuertes que la Argentina. No te pasa esto de que ahora Trump lo está cambiando en Estados Unidos, que quieren echar a mucho de la burocracia tradicional, porque quieren poner a sus propios militantes. Y para mí es un problema para Estados Unidos, pero normalmente en los países desarrollados los funcionarios están bien, y los burócratas, los trabajadores estatales están bien pagos, tienen incentivos a progresar, no les cambian los roles tan drásticamente en función de quién es el ministro o quién cambió el presidente. Y eso creo que es un tema. Los técnicos el se Estado necesita preservan. Técnicos. Y Claro. como contraejemplo de las cosas que hace o hizo mal el Estado argentino, tenemos casos de éxito, ¿no? Como el caso INVAP, que es una empresa, una sociedad del Estado. Tenés casos de éxito cambió. como INVAP y tenés casos de fracaso como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que produce 0 carbón. Una empresa pública que tiene el doble de empleados que INVAP y que prácticamente genera el 3% de los ingresos que necesita, que todo el resto es subsidio. Hay toda una economía política muy compleja. Río Turbio es una ciudad de menos de 10.000 habitantes en el suroeste de Santa Cruz, que es un pueblo entero que vive de una mina encima de un combustible fósil que está en vías de desaparición, como es el carbón. Hay una complejidad muy grande. Pero digo, la verdad es que está sosteniendo hace mucho tiempo una empresa que no puede producir. O sea, no puede producir. Y ese es un contraejemplo. O sea, querés más INVAPs y que los Río Turbio sean otra cosa. Ahora, digamos, no faltan en el país especialistas, como tu caso, y muchos otros, dentro del sistema científico y tecnológico que están queriendo destruir, porque lo están queriendo destruir, que podrían agregar conocimiento al Estado, justamente para que se tracen políticas basadas en la evidencia, ¿no? ¿A qué vos atribuís el hecho de que haya tan poca relación entre el sistema científico y justamente los tomadores de decisión? Yo te diría que hay como una triple desconexión. Te sumo un actor más. Ciencia, tomadores de decisión y empresas. Es parte. Yo amo la ciencia argentina. Debo también reconocer que un problema histórico que ha habido es una desconexión entre ciencia, producción y gestión estatal, digámosle así. De hecho, a mí me pasaba cuando yo fui funcionario público un tiempo, me costaba mucho traer gente de CONICET. Los entiendo igual, porque bueno, dice, sí, esto no sé cuánto voy a durar, porque en 2 años capaz que cambian y yo pierdo mi lugar, que esto, que otro. Pero costaba atraer talento de investigadores que no querían salir de ese lugar. Yo creo que ahí hay muchas cuestiones, no hay una única causa. Sí creo que el sistema de incentivos de los investigadores científicos tiene que tender a premiar mucho más a aquellos investigadores que logren hacer o transferencia de conocimientos al Estado o a las empresas, o que el investigador que después trabaja en una empresa o funda una startup no sea considerado un traidor a la ciencia, como es parte de la cultura científica argentina. Sí, sino está cambiando eso, ¿no? Está cambiando, es verdad. Está cambiando, creo que ha ido cambiando y es un cambio saludable, y lamentablemente creo que la destrucción del sistema científico que está ocurriendo ahora, que es dramática, va a resetear lamentablemente mucho de eso, pero esa tendencia que estaba empezando a cambiar creo que hay que consolidarla muy fuertemente. Sin ir más lejos, creo que vos hablás con muchos científicos o mismo gente del mundo de las startups. Históricamente ha sido bastante burocrático armar una empresa de base tecnológica en Argentina, y eso son cuestiones a reformar de un modo constructivo, digamos. Cuando vos te fijas en otros países, esos vínculos son más ágiles, pero es una parte de una discusión constructiva sobre cómo reformar algo que tiene muchas cosas muy buenas como el sistema científico argentino, y no de destruirlo y reconstruirlo desde cero. Que requiere, me parece, por lo que estás hablando, de un consenso social también, ¿no? Un consenso político entre todas las ramas, incluidos los empresarios, como estabas diciendo, Sí. para sostenerlo en el tiempo, Bueno, porque y ahí- si no el modelo no funciona. Y ahí, Si por lo cambias supuesto, todo el tiempo. y después te voy a decir, digamos, there's two to tango, no hay 2 para bailar un tango. Entonces, no es un problema meramente de la cultura científica, sino también el empresariado. Muchas veces ha sido lejano a entender, digamos, acercarse a la ciencia argentina. Ahora está destruyendo el sistema científico. ¿Cuántas empresas salieron a manifestar preocupación? Es decir, che, estás matando a la gallina de los huevos de oro. Estás matando a todo aquello que puede hacer que yo como empresario pueda probablemente crecer y mejorar y competir realmente de acá a 5, 10, 15 años. ¿Vos viste alguno? Prácticamente no hubo ninguno. Contadísimas excepciones. Dani, se nos va a ir el programa. Con vos podríamos estar 2 hablando horas. horas y horas, pero no queremos irnos sin que
cuentes brevemente, porque como te digo, ya nos tenemos que ir, ¿qué es Argendata? Muy bien, Argendata es un proyecto dentro de Fundar. Fundar es un centro de investigación en políticas públicas donde trabajo, que tiene dentro de sus múltiples productos un producto que es Argendata, que es un sitio web, que lo pueden buscar, argendata.fund.ar, donde hay un montón de datos explicados bien didácticamente sobre un montón de los problemas del desarrollo argentino. Vos podés entender cómo evolucionó la pobreza en largo plazo en Argentina, cómo evolucionó el crecimiento económico a largo plazo en Argentina, cómo evolucionó Argentina en materia de desarrollo humano, en esperanza de vida y otras tantas cuestiones. La idea es hacerlo con mucha rigurosidad y poder tratar, lo que queremos es que hoy la conversación pública es un océano de desinformación, todos se tiran fruta. Bueno, poder tener herramientas sólidas para poder mejorar el estado de la conversación pública, porque si no mejoras el estado de la conversación pública, es difícil llegar a esos consensos de lo que hablábamos antes, que son los necesarios para poder transformar duraderamente el país. Milei hoy está probablemente avanzando sin muchos consensos, y por más de que pueda tener éxitos de corto plazo en lo que se propone, si no tiene consenso, lo que va a ocurrir es que el día de mañana eso se va a revertir. Y ese es un rasgo característico de Argentina, que un gobierno avanza y después otro retrocede. Vos querrías que lo que se haga dure. Entonces ahí es donde es importante la construcción de consensos y la conversación informada sobre los temas. Y con datos claros. Con datos claros. Porque se tira cualquier dato, ¿no? Sí, se dice, hay muchísimos mitos sobre Argentina, otro día los charlamos, y también el sitio Argendata trata también de ponerlos en contexto. Muchos de ellos son falsos, otros son semi-mitos, y bueno, tratamos un poco de hablar sobre ello. Claro, la verdad es que teníamos pensado hablar de varios de estos mitos, por ejemplo el de la pobreza en Argentina, ¿no? Hay muchas cosas que podemos ampliar en otro día, Nora. Otro día seguimos. Preparamos la revancha. Dale, cuando quieran. Bueno, si hay docentes, por ejemplo, escuchando, personas interesadas en lo que pasa en Argentina, Argendata es un lindo sitio para entender los temas profundos que hacen a nuestra existencia en este tan querido país. Invitamos a todos nuestros oyentes y a quienes tengan ganas de visitar argendata.fund.ar y allí van a tener datos precisos, ciertos, certeros y explicados sobre la Argentina. Por ejemplo, ¿qué se puede buscar? Por ejemplo, podemos ver cómo evolucionó la participación histórica de Argentina en la economía mundial y por qué evolucionó de una manera. Fue creciente hasta mediados del siglo XX y decreciente desde entonces. Podemos también mostrar que no necesariamente todo tiempo pasado fue mejor. Hay una narrativa muy nostálgica de la Argentina. Ojo, estamos en el momento de mayor esperanza de vida de la historia argentina. Estamos en el momento de mayor nivel educativo en años de educación. Después de la calidad la discutimos, pero en años de educación el mayor de nuestra historia. En brechas de género, si bien sigue siendo muy grande, hemos tendido a reducirlas persistentemente. Todavía hay que seguir. Entonces, todas esas cosas están vistas como en el largo plazo y dando contexto a lo que realmente ocurre. Nos deja con la esperanza en la gatera, entonces. Valiosísimo el trabajo de Fundar y en particular de Dani Steingart, que hoy nos visitó en Al Infinito y Más Allá. Pero nos tenemos que despedir. Déjame decirle muchas gracias a todos los oyentes. Explotaron los mensajes hoy en el chat de YouTube. Ni te cuento cómo está la charla. Agradecemos a nuestro gran equipo. Un lujo realmente cómo han trabajado en el día de hoy, cómo trabajan cada viernes, por supuesto. Muchas gracias a nuestro operador, Nehuen Soane, en las cámaras a Ezequiel Bergonzi, en redes a Federico Pasos y a Victoria Migliorini. Nora. Y también a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general y a Eva Ojedabar en la producción. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a todos ustedes que son el corazón y el alma de este programa. Nos quedamos con ganas de seguir sabiendo más, pero no faltará otra oportunidad para invitar a Dani Steingart. Un agradecimiento especialísimo. Muchas gracias a ustedes, un placer. Que nos hayas acompañado hoy y siempre te vamos a estar llamando o invitando a tener las puertas abiertas de este viaje al infinito y más allá. Que tengan un excelente fin de semana, buena semana y nos encontramos el viernes que viene aquí a las 7 en punto para hacer otro viaje a velocidad supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar.